cuando estamos estudiando la palabra, siempre nos han dicho que la interpretación, la buena interpretación de la palabra debe de ser bajo un contexto primero, el contexto histórico, o sea, el texto, ¿qué es que nos dice en el contexto? ¿Cómo está la situación? También debe haber una interpretación lingüística, si realmente estamos utilizando el verdadero sentido de la palabra que se está diciendo en ese momento. Porque una palabra puede cambiar de significado en 1000, 2000 años, o de una comunidad a otra. Y el tercer elemento que nos da, que nosotros debemos tener una interpretación, es la interpretación gramatical. ¿Qué tipo de estructura gramatical están utilizando? Si nosotros miramos aquí en la narración, es narrativa. Está narrando algo histórico. No está dando leyes, no está dando principios, no está dando doctrina. Sin embargo, no podemos desligar la palabra de Dios dentro de esos principios. Y podemos entonces tener que absorber y ver y escudriñar qué es lo que Dios quiere decirnos también bajo sus principios en esta narración, sin forzar el mensaje. Eso es lo que nos enseña, ¿verdad? Y si miramos nosotros que en el palabra, en la primera y segunda versículo, leamos y que dice que aconteció en aquellos días. ¿Qué aconteció en aquellos días? Se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces, como que fuese una clase de historia. Nos da un hecho histórico ahí, y hay que conocer el hecho histórico y el contexto en cual se dieron esas circunstancias. Nosotros podemos ver allí un mapa y podemos decir, bueno, Augusto César. ¿Quién fue Augusto César? Se llamaba Octavio, ¿verdad? Y fue cambiado el nombre por Augusto César. César es un orden, es el orden supremacía del rey, no era rey, del imperio. Ya estamos hablando de Roma, ¿verdad? Estuvo localizado en Roma. Viene la clase geográfica, la parte histórica, ¿verdad? Y Roma fue uno de los grandes imperios que comenzó de 27 años antes de Cristo y se ubicó hasta el año 476 después de Cristo. Fue uno de los imperios más fuertes, más feroces, más agresivos y más grandes, ¿verdad? Se movilizó todo lo que es la costa del Mediterráneo, formaba parte de 3 continentes, África, Asia y Europa. Imaginan ustedes lo que se requiere para el poder militar, retener todo ese imperio. No es fácil, se necesita un ejército, financiamiento, mantener tanta gente en el ejército y también mantener armas, ¿verdad? Eso es costoso. Entonces estamos viendo que en el contexto histórico realmente no es una cosa fácil lo que se estaba viviendo en aquel momento, ¿verdad? Augusto César mandó un edicto. Un edicto significa es un mandato expreso que se debe de hacer. Como el gobierno, el imperio era tan grande, tenía gobernadores en diferentes partes. Ahí dice que fue Cirenio, ¿verdad?, que estuvo en Siria. Y existe una estrecha relación entre lo que era Palestina, lo que es hoy Israel, y lo que era Siria. Y lo que hemos estudiado la palabra y hemos llevado la oportunidad de conocer más sobre la situación de Cristo en el tiempo en que vivió, miramos realmente que el Estado de Israel se dividió en 2, el del norte y el sur. En el norte fue invadido primeramente ¿por quién? Por los asirios. Entonces quedó bajo la gobernación de Siria, tanto Samaria como Galilea de los gentiles, dice en la palabra de Dios, también formaba parte del imperio, del área de Siria. Por eso dice que Augusto nombró a Cirenio en Siria, ¿verdad? Y de ahí se estaba delegando la orden. Más geográfico es esto, ¿verdad? Sin embargo, muchos queríamos, a veces nos concentramos en querer sacar la fecha, porque sí, podemos tener la fecha de Augusto César, que gobernó, pero ¿cuántos años gobernó? Desde 27 años después de Cristo hasta 14 años después de Cristo. Estamos hablando que tuvo como 34, 35 años de gobierno. Durante su gobierno nació Cristo Jesús, pero no nos dice la fecha exacta,
¿verdad? También podemos llevar un poquito más y decir que, bueno, tuvo un gobernador llamado ahí Sirenia, ¿verdad? Ese estuvo 6 años, pero tampoco nos da la fecha exacta. Y a veces queremos sacar la fecha exacta, el 24 de diciembre del año 0, el nacimiento de Jesucristo. Y realmente que el contexto que estamos leyendo ahí no nos está explicando la fecha de nacimiento, nos está explicando el contexto histórico que se estaba viviendo en ese momento. ¿Por qué? Si Dios hubiese querido que supiéramos la fecha exacta, hombre, los hebreos tenían su calendario. Y si ustedes van a ver en las escrituras anteriores, van a decir durante el año 5 del rey Julano, en el mes del Quisbet, a los 24 días. ¿Qué exacta da la fecha? Dios no nos quiso dar la fecha, pero nos dijo cómo estaba la situación geográfica, política y militar en ese momento, que no es mejor que hoy. Había un imperio fuerte que había que estarlo sustentando y estaba invadiendo, cada día más expandiéndose. Entonces, podemos ver ahí que la situación histórica y el contexto histórico del nacimiento de Jesucristo no fue fácil. Había grandes pugnas en el pueblo de Israel. Y una de las cosas que nos está diciendo acá, dice que todo el mundo fuese empadronado, como que si el mandato imperial era para todo el mundo. Pero nosotros sabemos que aún en nuestros tiempos a algunos les cuesta entender de que el mundo es redondo, porque sienten que es plano. Y mucho más difícil le hace entender que el mundo se mueve, gira sobre sí mismo. Pero en aquel tiempo el mundo era realmente lo que la gente conocía, el imperio. Y ese es el decreto, no es una hipérbole, literalmente, que está diciendo todo el mundo, los que están fuera también, que no se miran, van a pensar. El mundo para el imperio romano era lo que ellos conocían. Esa es la interpretación del mundo para ellos. Entonces ellos sí mandó ese decreto que en todas las colonias donde estaba el imperio romano tenía que irse a censar. Era un decreto, un edicto. Y un edicto tenía que cumplirse o cumplirse. Y si no se cumpliese, estaba en contra de la voluntad de Augusto César. Y el término de Augusto César era un término que a él lo glorificaban, lo honraban. Y realmente porque el imperio lo que se sentía es que ellos eran dioses. La gente lo adoraban a ellos. Y ese era el término que utilizaban ellos, el Augusto, el César. Ok, seguimos más adelante detrás de esto y entonces podemos concluir la importancia de que cómo Dios tiene control de sus promesas. Cómo Dios utilizó a alguien que no lo conoce, a alguien enemigo del cristianismo, como es Augusto César, y sin embargo lo utilizó para el cumplimiento de su promesa. ¿Cómo lo manipuló, dirían otros? Dios es soberano, podemos ver ahí el señorío de Dios, cómo Él tiene control sobre todas sus promesas. ¿Cómo puede Él utilizar a aquel que no lo conoce para el cumplimiento de sus promesas? Soberanía de Dios, control de todo. Y nos sigue más adelante diciendo, este era el primer censo que se hizo siendo Cirenio gobernador. Ahora, un censo, bueno, aquí hemos experimentado un censo con fines políticos, ¿verdad? Se identifica y solamente pues dice que sirve para votar e identificar a la persona. Pero en un imperio, un censo era más que saber identificar a la persona. Era significado, bueno, primero, cuánto tributo, cuánta gente va a poder tributar, a pagar sus impuestos para sostener todo un imperio. Creo que el dinero para mantener el imperio no viene de la bolsa del emperador, viene de la bolsa del pueblo, de los contribuyentes. Y entonces levantaban el censo también para ver quiénes contribuían. Si no, pregúntense de dónde salió Mateo. ¿Qué era Mateo? Un recaudador de impuestos del imperio romano. Y no era nada amigo del imperio, de los judíos. Él era rechazado por los judíos. Y era un judío a favor de él recaudar de los fondos o los tributos al imperio. Entonces eso servía, el censo, servía para orden militar también. ¿Para qué? Si estábamos conquistando necesitamos gente, necesitamos militares. Y comenzaban a levantar el censo, ¿cuáles eran las personas mayores, hombres mayores de 16 años,
con los cuales el imperio podía contar para ir extendiendo su dominio. Y otro para ver cuánto fondo tiene el imperio. Cuánto es como diríamos, el Producto Interno Bruto del imperio. Ahora, la palabra más técnica es cuál es el Producto Interno Bruto de Honduras. Eso significa todos los bienes, todas las empresas, todos los fondos, todo lo que tenemos. Ahí está. Y eso es lo que estaba haciendo Augusto César, conociendo esto para expandir su imperio. Y sabemos que el imperio duró 476 años después. Es uno de los imperios más feroces que ha habido en la tierra. Ahora, ese es el contexto histórico. Ahora, pero lo más importante también que vemos en este contexto histórico, y es que hemos estado estudiando también, bueno, miren, ese es lo bonito que tiene la palabra, que una parte de la Biblia no puede negar ni contradecir la otra parte. La Biblia es una sola, los principios son absolutos. Hemos estado estudiando la carta de Tito, y uno de los argumentos, uno de los versículos que más hemos estado estudiando estos días y que ha sido un poco duro entender, es cuando nos dice, mire, sométanse a las autoridades, háganle caso, no la difamen, oren por ellos para que Dios les toque el corazón. O sea, estamos dentro de un contexto que también debemos de obedecer la palabra. Y aquí también nos enseña de que tanto los padres de Jesús, María y José estaban en un contexto histórico que también tenían que obedecer la palabra. No se opusieron, fueron, ¿verdad? Y dice acá, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto eran de la casa de la familia de David. Ok. Y eso yo creo que todos nosotros lo sabemos. Y vamos a ver, hecho importante es que todo el censo que se levanta produce revuelta, produce problemas. Hay un versículo en los Hechos 5:37. Hechos 5:37 ya está, ¿verdad? Ok, ahí lo pueden leer ustedes, donde dice, después de esto, ¿qué pasó? Se levantó Judá, el Galileo, en los días del censo. No estamos hablando si es el mismo censo o otro censo, pero lo que quiero decirle es que el censo es otro censo, porque estamos hablando ya en el libro de los Hechos. Estamos hablando que ese censo siempre va a provocar revueltas, siempre provoca. ¿Por qué? Porque este es de un imperio para tomar posesión de todos los bienes de esa persona. ¿Y qué pasó con ese censo? Dice ahí, llevó en pos de sí a muchos pueblos. ¿Para qué? Y para combatir, para pelear. Y le están diciendo, mire, ahí dejen a estos muchachos, estos apóstoles. Si son de Dios, no vamos a pelear contra Dios. Pero si no son de Dios, van a terminar igual. Entonces ellos fallecieron, ellos murieron, igual que otros fueron dispersos, ¿verdad? Nos enseña entonces el principio que debemos de respetar las autoridades, duro, pero sí, respetar a las autoridades, porque Dios tiene control de todo. Más adelante entonces nos dice que iban todos a ser empadronados cada uno a su ciudad. Cuando dice iban todos, está muy de moda eso, ¿verdad? De las caravanas, ¿verdad? Imagínense todo un gentío, todos los pueblos, ¿verdad? Y que iban a llegar a determinado lugar. Cuando nosotros hablamos de que el caso de José y María, ¿verdad? Podemos ver en el mapa que Galilea estaba al norte. Nazaret era una aldea de Galilea, ¿verdad? Ellos no eran originarios de ahí, pero ahí vivían, ¿verdad? Y que tuvieron que descender hasta Jerusalén y bajar a Belén. Eso estamos hablando de una distancia de 145 kilómetros. Y algunos de ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y por qué hicieron semejante curva? Se fueron a la ribera occidental del Jordán y después bajaron para acá. Bueno, era mejor venirse en un camino recto. ¿Y que en los casos no había? Sí, había camino recto. Pero ¿qué había entre Galilea y Judea? Samaria. Y estaba como la relación del samaritano con los judíos. No era nada bueno. Entonces tuvieron que caminar otros kilómetros más.
Imagínense la situación, bueno, las mujeres, ¿verdad? En un estado de embarazo, ya posiblemente en sus últimas etapas de embarazos, ¿verdad? Y hacer una caminata de 145 kilómetros. Ahora han demostrado que las caravanas se mueven más rápido, ¿verdad? Porque van en furgones, en tren, algunos van en avión, ¿verdad? Pero normalmente una caravana con los medios de movilización normales, caballo, a pie o en carreta, no avanza más de 28 kilómetros por día. ¿Por qué? Porque hay que esperar al vecino, hay que esperar al amigo, que el niño que está aquí. Entonces tratan normalmente 28 kilómetros. Entonces pueden calcular más o menos cuántos días se llevó en llegar a esa área una mujer embarazada. El embarazo es una limitante para poder acelerar el paso, ¿verdad? Aunque fisiológicamente no nada anormal es caminar, pero sí su condición de embarazo en los últimos momentos, pues, imagino que limitó un poco la llegada de ella a esa zona. Bueno, entonces estamos viendo ahí que se dio en Galilea. Ahora, la pregunta es, y yo cuando estaba haciendo mi estudio y les pregunto a una persona que estaba muy cerca de mí, le digo, ¿por qué habrá avanzado desde Nazaret hasta Galilea? Desde Nazaret hasta Belén. Eso es fácil, me dice. ¿Por qué? Le digo, es que ahí estaba la base de datos, me dicen. Y es cierto, ¿verdad? Aunque no había tecnología, no había internet, ahora usted puede sacar su partida de nacimiento aquí y haber nacido en un rincón lejano de Tegucigalpa o de Honduras. La tecnología ha avanzado, pero antes no. Antes dice que tenía que irse a empadronar. Ahora, eso es interesante del empadronamiento en su lugar, porque nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que se sabe tanto en Mateo y en Lucas? Ahí está en la base de datos de una familia, de la descendencia de David. Pero estaban todas las otras bases de datos también. Pero sin embargo, en esa es la que se concentró Lucas y Mateo en cuanto a la base de datos de la descendencia de David, ¿verdad? Ahí estaban anotados. Entonces, Ok, sigamos por mientras están ahí. Entonces en la base de datos estaba anotado eso. Ahora, ¿pero por qué tenía que ir hasta Galilea? ¿Por qué tenían que ir hasta ahí? ¿Verdad? Y yo quiero ubicarlos en la promesa que le hizo el profeta Miqueas en 5:2. Miqueas profetizó 730 años antes del nacimiento de Jesucristo. Miqueas en el versículo 5:2, ustedes muy bien ya se lo saben, ¿verdad? Es un versículo que siempre los preguntamos a los estudiantes de vida de Cristo 1, ¿verdad? ¿Quién fue el profeta que profetizó el nacimiento de Cristo en Belén, Éfrata? Miqueas 5:2. Y ahí dice así, dice, pero tú ¿qué? Tú, Belén Éfrate, pequeña para estar entre la familia de Judá. De ti me saldrá a quien que será el Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ok. Ahora, nos hacemos siempre la pregunta, bueno, pues habían 12 tribus, y la más consagrada de las tribus era la tribu de Leví, y ahí a lo mejor debió haber salido el Cristo, ¿verdad? Y ahí debió haber nacido. Pero el Señor no tiene sus planes perfectos, y ¿quién le va a aconsejar al Señor que no debe hacer eso? ¿Quién? Si Él tiene todo. Entonces, Él escogió la tribu de Judá. Y dentro de Judá escogió el pueblito de Belén. Belén quiere decir ciudad de pan, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí estaba camino, dice Éfrata. Éfrata quiere decir prosperidad, abundancia. Quiere decir entonces que en esa zona era abundante, pero lo más importante es que en ese mismo lugar había nacido alguien que fue rey, que fue ungido por Samuel, ¿verdad? Entonces estaba la sede del rey David, ¿verdad? Ahí estaba. Ahora, ¿pero por qué Judá? ¿Por qué no Simeón? ¿Por qué no Efraín? Escogió Judá. Y yo quiero ubicarlos un poquito en el libro de Génesis, en el 49:10, donde dice ahí, hay una profecía, y entonces estaba Jacob ya en sus últimos días, se reunió con sus 10 hijos, 12 hijos,
¿verdad? Y comenzó a darle la bendición a cada uno de ellos. Y una de las bendiciones que le dio fue a Judá el siguiente, que dice esto: no será quitado el cetro de Judá. ¿Cetro qué relación tiene con el reinado? El cetro es el bastoncito, podríamos decir, que demuestra la autoridad del rey. No será quitado entonces su cetro. Su trono es donde se sienta y la corona es el otro símbolo que significa el reinado. Pero aquí está hablando del cetro, ¿verdad? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ok, entonces estamos hablando que hay una profecía de Jacob, de Judá, hecha por su padre Jacob antes de morir, que de ahí va a tener el cetro. Ahora, ¿quién es este Silo? Porque muchas veces nos preguntamos, ¿y Silo quién es? Es un hebreísmo que quiere decir el pacificador, hasta que venga aquel que instaure la paz. Habrá ese reino eterno. Entonces nosotros estamos viendo cómo se ha venido cumpliendo la promesa desde la antes y en cada momento cómo Dios ha puesto en su soberanía el momento preciso que se dan las cosas. Nosotros somos parte de la historia solamente. No escribimos la historia, pero no hacemos la historia en ese sentido. La palabra de Dios ya la tiene escrita. Y sigamos más adelante, ¿verdad? Y sigamos en la profecía que le hace también al rey David. Y ahí podemos ver en ese mapa cómo están distribuidas las 12 tribus, ¿verdad? Y Simeón está dentro de la tribu de Judá, y junto a la par de Judá está la tribu de Benjamín, que ahí donde están Jerusalén, y abajito al sur, 11 kilómetros, está Belén, ¿verdad? Parte de Judá. Y hay una promesa hecha también al rey David. Miren, el rey David tuvo 1000 años. Jacob tuvo 2000 años antes de Cristo. David tuvo 1000 años. Miquea tuvo 730 años antes de Cristo. Y qué interesante, porque todos están hablando de la misma persona de la promesa. Y cada cosa se va dando a su tiempo, para que nosotros ahora hayamos recibido esa fecha. Ahora, ¿cuál es la promesa que le hace? Le hace en cuanto, y cuando tus días sean cumplidos, dice, duerma con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. ¿Verdad? Esa es la promesa que está hablando. Y quiero que sepan una cosa interesante, que desde antes se sabía que era uno, no era una, ¿verdad? Y ya se sabía que era un hombre, ¿verdad? Ya ahora las madres cuando van a ultrasonido, van a la primera semana, segunda semana de embarazo, me imagino que nos siempre preguntan, ¿y qué es? ¿Niño o niña, doctor? Tiene 50% de probabilidad que sea niño y 50% que sea niña. Esa es una buena respuesta, ¿verdad? Pero no satisface. Ya a las 17 semanas están ahí, no fallan. A las 17 semanas, porque es el periodo en que ya se puede detectar el sexo y ya comienzan con el ultrasonido y no sabemos qué decirle porque no sabemos qué espera la persona que le digan, ¿verdad? Pero tenemos que decir la verdad. ¿Es niño o es niña? Pero ya, desde antes, ya se sabía que era un niño el que iba a venir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es Dios, ¿verdad? Es Dios quien tiene el control de todas estas cosas. Entonces estamos en la promesa de David 1000 años. Ahora, algunos dirán, pero Saúl también fue rey. Sí, es cierto. Pero Saúl no era el elegido, fue elegido por el pueblo lo escogió. Pero David fue escogido y fue ungido. Y ungido, esa es la palabra clave, ¿verdad? El ungido, el Salvador. Él fue ungido por Dios. De él comenzó la descendencia. Y cuando llevamos el estudio, siempre dividimos que hay 3 o 4 reinos, ¿verdad? Y uno que es el reino vacilante. Después de David
todo ese reino estuvo vacilando, que se quitaba, se ponía uno, no había una permanencia del reino. Y después quedó el reino vacante. Cuando después de la exportación de Babilonia, todos se los llevaron para Babilonia 70 años. Interesante, ¿verdad? Y entonces el reino quedó sin, Israel quedó sin reino. El reino es vacío, quedó vacilante totalmente. Y otros van a decir, pero hubo reino en el tiempo de Cristo. Estaba el rey Herodes, pero Herodes no era de la descendencia de Cristo. No era el pueblo de Israel. Herodes era árabe, era idóneo, de Edom, de la tribu de Edom, ¿verdad? Entonces no estaba dentro de él, dentro de la lista de los reyes o que formaba parte del Mesías. Fue un invasor, posiblemente nombrado directamente por Augusto César para que reinase en aquel tiempo, Herodes el Grande. El mismo Herodes que van a verlo la próxima semana cuando estemos leyendo eso, ¿verdad? Y después de la muerte de Herodes siguieron sus otros hijos. Ahora, pero Herodes no era el nombre de ellos, Herodes es el título que tenían de rey, ¿verdad? Igual que sus 3 hijos que tuvieron gobernando, eran reinos realmente nefastos, no eran nombrados de la misma dirección que venía Dios, porque las promesas de Dios se cumplen, no son así nomás, se cumplen. Ahora, y en el siguiente versículo nos dice que venía de Judea, ¿verdad? Dice, José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Correcto, ahí es donde estaba la base de datos. Interesante, mire, que todos ellos mantenían el orden, cómo estaba dividida la sociedad. Habían, lo que se llaman, ¿verdad?, tribu. La tribu tenía un patriarca, ¿verdad? En ese caso, patriarca era Judá, porque era el descendiente, pero de las tribus habían familias, ¿verdad? Entonces cada familia, como por decir, ¿verdad?, la familia de los reaños. Yo sé que no solo es Abraham y hay una gran familia por ahí alrededor de los reaños. Está igualmente que las familias de los Gómez. Hay otro grupo grande. Entonces, se dividían en familias. Pero en la familia habían hombres. Y entonces tomaban la descendencia de cada uno de los hombres, ¿verdad? Y cada hombre formaba parte de su clan. Entonces, la base de datos estaba bien distribuida, ¿verdad? Que iban las secuencias, fulano, hijo de sutano, iba bien delineada. Por eso pues, nosotros cuando vemos la base de datos de la genealogía, de la genealogía de Cristo, y aquí está la promesa que la tribu de Judá, de la descendencia de David, va a nacer un Mesías. Pero aquí viene ya un poquito más complejo de David. Pero David no era único, David tuvo un montón de hijos. Entonces podemos ver que en el libro de Mateo nos habla sobre la genealogía que viene de Salomón, Natán, Jacob y termina en José. Pero ahí pues, ven, hay una línea roja ahí, ¿verdad? Que hay algo que nos está llamando la atención, que es de Jeconías. Jeconías era un rey, hijo de Josías. Josías fue un rey que pues, no tan joven, pero hizo las cosas muy bien. Gobernó excelentemente para el Señor. Pero el pueblo nunca se arrepintió. Entonces, ¿el Señor qué hizo? Los entregó. Les prometió, como dice otra promesa, que por su rebeldía iban a ser entregados todos, el pueblo y sus bienes, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, un pueblo extraño, y que se lo iba a llevar por 70 años en el exilio. Eso fue lo que el Señor prometió. Y Jeconías se oponía, no quería escuchar al profeta que decía eso, que era Jeremías. Entonces comenzó a traer otros profetas para que dijeran lo que él quería oír, como en nuestros tiempos. Buscamos profetas que nos digan cosas bonitas. No es así. Dios le dijo que sí, eso iba a suceder. Y por castigo a él, desobedecer al Señor, aún en esa entrega que le iba a dar al pueblo de Israel, a los babilónicos,
le da esta profecía en Jeremías, como pueden leer Jeremías, ahí está, Jeremías 22. Jeremías 22, versículo 30. Jeremías 22, 30, y le dice: así ha dicho Jehová, diciéndole a Jeconías: escribir lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Ahí entonces podemos ver que por parte de José no iba a haber rey. Por parte de José no está la promesa directa. Dios es perfecto en sus planes. Pero sin embargo, Lucas toma la base de datos y comienza a ver su descendencia de David a partir de Natán, Malaquías, Elí, y por último sabemos la descendencia de María la toma, porque la cabeza de la familia, ¿verdad?, era parte de María, y se tomaba como José como hijo. Oigan, la suegra, quieran a sus yernos, tomaban a los yernos como hijos de la familia ya. Entonces no nos pongamos contra los yernos, también son nuestros hijos, conquistémoslos, ¿verdad? La palabra nos enseña, debemos de querer a nuestros yernos como hijos. Vamos trabajando en eso, ¿verdad? Vayan orando desde ahora por sus nuevos hijos, los que tienen hijas mujeres. Ok, entonces ahí viene la descendencia y viene, ahora, pero viene aquí, y si ustedes miran en el libro de Mateo, porque Mateo nos enseña que Lucas era un hombre justo, era bueno. Bueno, ¿cómo estaban? Antes de que miremos eso en Mateo, miremos que María y José dice que estaban, ¿en qué condición social estaban? María, su mujer, estaba desposada con él, el cual estaba encinta. Ahora, ¿qué es el estar desposado? La tradición, incluso la ley, decía que el hombre tenía que ir a pedir a la novia junto con el papá. Tradición, algunos todavía mantienen esa tradición, ¿verdad? Pero no solamente es ir a pedir, sino que tenía que pagar un dote como indemnización, ¿verdad? Entonces vayamos alistándonos, ¿verdad? Entonces tenía que pagar. Ahora, el dote era dada de acuerdo a la condición económica, no era una cantidad estipulada, era de acuerdo a la condición económica de cada quien, de la clase social. Pero por el otro lado, también la niña o la joven, el papá no le daba el dote al hombre, pero le daba por lo menos el 10% de sus bienes, los entregaba a la hija. Interesante, ¿verdad? Y entonces, como no había en aquel tiempo sociedad mancomunada, todo era para el hombre, es cosa buena, ¿verdad? Entonces todo es porque el hombre es jefe de familia, ¿verdad? Ahora, pero lo importante no era eso, lo importante es lo que viene más adelante. Estaban desposadas, lo que quiere decir que es la calidad y la santidad de la unidad que debe de existir entre el hombre y la mujer. Era algo serio, tan serio como que si estuvieran casadas, pero sin tocarse. Esa es la diferencia. No había unión libre, no había permiso de unión libre. Estaba bajo la tutela ya del desposado, pero no tenía ninguna autoridad sobre ella en ese sentido. No habían relaciones, en otras palabras, y mantenía su virginidad. Eso es importante porque, bueno, ahora ya sabemos que en nuestros tiempos eso no funciona, ¿verdad? Las cosas han cambiado, pero era tan sagrado el de matarse desposada, ¿verdad?, que el mismo José dice que él se sintió traicionado. Esa debe ser la palabra, cuando se dio cuenta que María estaba embarazada. Y era justo, dice, y era tan justo y tanto la quería, dice, que la quería dejar encubierta. Quería estar con ella, pero separado, que nadie se diera cuenta. Eso no funciona, ¿verdad? Que tengo una pareja y que uno duerme en un cuarto y el otro duerme en el otro cuarto.
y que nadie se dé cuenta que estamos separados. Eso no es así. El plan de Dios no es ese. El plan de Dios es que estén juntos. Y al ver Dios eso, ¿qué hizo? Tuvo que ver una intervención divina. Entonces vamos hablando del aspecto social, cómo sucede. Tuvo una intervención divina. Vino un ángel del cielo y tuvo que presentársele a José y aclararle las cosas. Mira, José, lo que tiene María, tú no lo engendraste. ¿Quién lo engendró? El Espíritu Santo. Quiere decir que él no tuvo parte. Cuando habla de engendrar, hablamos de la parte del hombre, que es la capacidad reproductiva que tiene el hombre. El hombre, cuando se reproduce, puede engendrar. La mujer se llama concebir. Entonces ella estaba concibiendo del Espíritu Santo, le estaba diciendo, que no era de goza de hombre. Entonces, para mantener la integridad familiar, tuvo que haber intervención divina. Ahora, ¿qué nos enseña eso? Que Dios quiere el matrimonio puro y Dios quiere nuestras relaciones puras. Que no difamemos. Mire, Él no difamó a María, Él se quedó callado y si quería dejarla. ¿Por qué? Difamarla, decirle que hubo adulterio, significaba hasta la pena de muerte para ella. Significaba una difamación permanente para toda su vida. Sin embargo, Dios las escogió y Dios sí dio que el Espíritu Santo la concibió. Ahora, ¿cómo la concibió? Lo que hemos estudiado un poco biología, sabemos que para que haya un embarazo, haya o no haya relación, de lo que debe haber siempre es un principio, que es la unión de un espermatozoide y un óvulo y se forma ahí el niño, como podemos decir, el huevo, y hay un proceso ahí. Pero ¿y cómo lo hizo el Espíritu Santo? Miren, no me pregunten. Pregúntenlo allá donde estemos, ¿verdad? Pero no estoy hablando de un hombre, yo estoy hablando de Dios. Y solamente quiero contestarle con una respuesta. ¿Hay algo imposible para Dios? Ustedes mismos se han contestado, ¿verdad? No hay nada imposible. No estamos hablando de hombre, estamos hablando de un Dios eterno. Entonces, seguimos ahí, ¿verdad? Y podemos decir en conclusión que sí, la promesa se cumple porque viene María, también descendiente del rey David, que es de Belén y es de la tribu de Judá, ¿verdad? Y que su reino va a ser eterno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la promesa de Navidad? Ahora, y que no nació el 24, ni en diciembre, yo no lo sé, ¿verdad? Pero sí sé, ¿verdad?, que nació. Y sé que realmente y no quiero arruinar la Navidad, pero que el 24 de diciembre se dio como una respuesta a ciertas fiestas paganas. ¿Y qué pasa el 21 de diciembre? Normalmente la distancia entre el Sol y la Tierra es el punto más largo que hay, por la forma elíptica de la órbita de la Tierra al Sol. Y eso el paganismo lo considera como algo, un efecto cósmico a los dioses. Y ellos entonces celebraban el 21 de diciembre a los dioses paganos. En contraposición, entonces pusimos el 24 para celebrar el nacimiento de Cristo, pero nadie sabe cuándo nació. Pero lo más importante es si nació en usted, si ha nacido en su corazón. Y ese es el principio que nos quiere decir, ha nacido en el corazón. Pero no es que no celebremos la Navidad, no la quiero amargar, ¿verdad? Pero sí que estemos completamente seguros que el primer nacimiento, ¿verdad?, de Jesucristo debe ser primero en nosotros mismos. Lo tenemos a Él. Ok, y entonces continuamos ya, finalizando, ¿verdad? La condición familiar. Entonces, ahora, era tan importante la condición familiar del desposado que miren lo que dice Pablo en el 1 de Corintios, capítulo 11, 2 de Corintios, y le dice, o es desposado con una sola esposa, un solo esposo, con un solo esposo, oiga. No habla de divorcio, no habla de dos, no habla de poligamia, un solo esposo, ¿verdad? ¿Y qué dice? ¿Para qué? Para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Está hablando de la iglesia. Entonces está usando esa misma metáfora también como parte de nuestra vida. Miren, manténganse unidos, sean uno, manténganse puros, igual que la iglesia, porque es para Cristo. Entonces, el término de desposado era casi santo, en otra palabra, puro, ¿verdad? Importante en la descendencia de Cristo. Y seguimos más adelante, ¿verdad? Y quiero ya como finalizar, ¿verdad?, el cumplimiento de los tiempos. ¿En qué tiempo se dio? No hay una fecha exacta.
Unos dicen 4 años antes, no, 6 años después. No, Dios no quiere. ¿Cómo somos nosotros tan idólatras de los tiempos? ¿Verdad? Que el 24 ya es una idolatría. En ese sentido que lo celebramos. Pero debemos celebrar el nacimiento de Cristo, no el día, no como lo celebra el mundo, sino como el nacimiento realmente de que Él vino de las promesas cumplidas. En Gálatas dice, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino ese tiempo propicio. Yo quisiera ver en la historia de la Biblia, cómo Dios se ha venido manifestando en una forma progresiva, cumpliendo cada uno su promesa. Nada sucede ni antes ni después. Todo lo tiene bajo su control. Él es Dios. Él es completo. Él es verdad. Él cumple todas sus promesas. Y la última profecía que dice en Isaías 7:14, ¿qué es lo que nos dice? Por tanto, ¿qué? El Señor mismo os dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Una virgen concebirá. ¿Habrá otra señal más grande que esa? No hay otra señal. ¿Habrá otra señal? No. Que una virgen concebirá. Es la señal que todos miramos que se cumplió. ¿Cómo es posible que una virgen conciba? No es por hombre, es por el Espíritu Santo. Es Dios que miró que es el momento propicio para que esto se diera. El último versículo. Y dio a luz a un hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para Cristo. Pero mire, ella tuvo un primogénito. Hay dos palabras que a veces nosotros no comprendemos o comprendemos muy literalmente. Yo voy a tratar de explicar. La palabra es el unigénito. Cuando nosotros leemos primera de Juan 1:12 y dice, y aquel verbo se hizo carne, ¿verdad? Y vivió entre nosotros y vimos la gloria como el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir el unigénito Hijo de Dios? Literalmente, unigénito quiere decir uno, ¿verdad? Pero, ¿ustedes conocen a otro hombre que sea 100% hombre y 100% Dios? No. Yo conozco muchos hombres y todos somos iguales, somos únicos, pero todos somos hombres. No somos divinos, no tenemos naturaleza divina, tenemos naturaleza humana. Pero cuando dice el unigénito, es el único que tiene naturaleza divina y naturaleza humana. ¿Hay otro? No. Es el unigénito Hijo de Dios. Pero aquí María dice que era el primogénito. Bueno, el primogénito era una situación más de lugar y decir que era el más importante. No era el primero, pero era el más importante, ¿verdad? Ser primogénito en la familia significaba un dote doble de la dote, ¿verdad? Era el que realmente el que llevaba las riendas después del padre, él iba a ser el patriarca. Pero aquí hace el primogénito porque él está sobre toda la creación, el primero de la creación. Ahora, no vayamos a pensar en una cosa, porque hay pensamientos panteístas y que dicen, bueno, es que Dios es todo realmente. No, Dios no es todo. Dios está sobre la creación y la creación fue dada y dada para Él y Él la sustenta. Él es el primogénito de la creación, está sobre la creación. ¿Por qué? Porque Cristo no fue creado. Toda la Biblia nos enseña la preexistencia de Cristo, de la Trinidad. No dice cuál fue primero y cuál no. Estamos hablando de Dios. Entonces, entendamos eso, porque a veces unos se confunden y dicen en primera de Juan 1, donde dicen el principio era Dios. Y el principio era con Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hubo un principio? No, para Él no, pero el principio fue para la creación. Pero Él, la preexistencia de Dios, siempre ha estado. Y Él se hizo hombre para cumplir su promesa. Es el unigénito Hijo de Dios para cumplir esa promesa. Es el Dios hecho hombre. Y cuando nosotros miramos y leemos aquí que no ha venido y su nombre será Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros, pero también hecho hombre. Él se despojó de su condición de Dios y tomó la posición de hombre. Esa es la promesa. Ahora, si a mí me dicen, bueno, ¿por qué creo en sus promesas? Dios es Dios porque Dios siempre las cumple. Y si tú ahora no has creído en esa promesa de tu salvación,
puede tener la oportunidad de hoy conversar con uno de nosotros y podemos explicarte un poco sobre esta salvación y sobre estas promesas cumplidas por Cristo.